Muy buenas noches, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra segunda especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta es la jornada número 4, clase 3. En sesiones anteriores hemos visto cómo llevar hasta el nivel que tenemos en pantalla esta edificación tipo, que por los momentos es bastante regular y uniforme, simplemente porque esta tiene, vamos a decir, eh, objetivos educativos para que ustedes aprendan a manejar y utilizar algunas de las herramientas, ¿no? Ahora, hasta el día de ayer, la última sesión, lo que hicimos es generar e incorporar elementos que permiten definir el comportamiento de los distintos componentes estructurales. Uno, definimos las columnas, que ya vemos que son los elementos que van a estar, vamos a decir, ya estaban definidos. Lo que hicimos fue generarlas, crearlas, dibujarlas. Las columnas, que son los elementos encargados de evaluar los desplazamientos laterales. Además, hemos incorporado las vigas, los nervios en una dirección, en este caso es X, y hemos incorporado losas de 5 centímetros. Nosotros los nervios los hemos definido de 30 por 35 bueno, ya lo hemos visto en otros videos, en sesiones anteriores, que el componente losa va a estar por debajo al ras de la altura de la viga y del nervio, entonces ellos van a quedar embutidos. Ahora, el día de ayer le asignamos a la losa lo que nosotros conocemos como un diafragma, una propiedad de diafragma rígido. ¿Para qué? Para que cuando nosotros extraigamos datos y nosotros extraigamos valores de desplazamientos laterales dentro del software, podamos compararlos con los que están en nuestras normas, en nuestras respectivas normas sismoresistentes. Me refiero a las normas, bueno, claro que hay personas que no solamente son de Venezuela, sino que también son de otros países, y entonces van a poder incorporar los valores. Ahora, fíjense, los valores que nosotros conocemos en nuestras normas, permítanme un instante para ver si lo ubico uno rápidamente aquí, la norma nuestra en Venezuela. Vamos a ver acá. Nuestra norma, esta es la 1756, el articulado. Rápidamente, en el capítulo 10, desplazamientos. Aquí está. Bueno, fíjense, los valores de deriva que están establecidos en nuestra tabla 10.1 como límites. Bueno, aquí van a ver en la parte superior cómo se calcula la deriva del desplazamiento lateral, fundamentadas en el factor de hay que hacer una corrección. Eso después lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros tenemos unos valores límites de deriva que están establecidos en la tabla 10.1. En el caso de la norma Covenin-Mindur 1756, edificaciones sismoresistentes. Vamos a poner acá. Acá está. Ahora fíjense, esa tabla, al igual que muchas otras normas, tiene valores límites de derivas asociados directamente con el daño que puede tener la edificación o que puede presentarse en la edificación en el momento de un evento sísmico. Entonces fíjense, cuando nosotros tenemos una estructura X, cualquier estructura, nosotros esperamos un nivel de daño en esa edificación, y ese nivel de daño va a venir asociado prácticamente a la utilización, al uso que se le da a esa edificación. Nosotros vamos a tener
En el caso de la norma venezolana se nos clasifican las estructuras de acuerdo a tres formas: usos, eh, clasificación según el tipo, la configuración estructural, y después de acuerdo al grado de importancia. Entonces nosotros, por ejemplo, de acuerdo al uso, las edificaciones pueden ser clasificadas dentro del grupo A, grupo B1 y grupo B2. Hay un grupo C que, como es muy bajo el nivel de diseño que tiene que tener, no entra, no se le calcula las derivas. Pero bueno, el grupo más importante es el grupo A. Ahí vamos a tener las obras y las edificaciones mucho más importantes de la sociedad. Estamos hablando de hospitales, escuelas, estadios, museos, iglesias, etcétera, que cuyo funcionamiento e importancia para la sociedad representa un daño que no sé, o sea, un daño que es irreversible a la hora de un evento sísmico. Pensando también no solamente en que se pueda o no se pueda recuperar, sino que también es una estructura que va a ser utilizada para ese momento. Ahora fíjense, entonces, después que nosotros clasificamos la estructura, tenemos dos tipos más. Una subclasificación, que es aquellas que son susceptibles a sufrir daños debido a las deformaciones, y las no susceptibles a sufrir daños. Ahora, ¿a qué me refiero en este tipo de clasificación? Hay estructuras que, de acuerdo a las deformaciones que puedan tener, pueden quedar inhabilitadas, ya sea porque puedan colapsar o pueden ser porque ya el uso va a perder su funcionabilidad. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un hospital, ojo, estamos hablando de un hospital, el cual va a ser una de las edificaciones más demandadas posterior al evento sísmico. Ahora, si nosotros permitimos que esta estructura sea clasificada como no susceptible a daños por deformaciones, ¿qué quiere decir? Estaremos diciendo que este hospital puede permitir mayores deformaciones puede permitir mayores deformaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir si ese hospital, debido a las deformaciones que tiene después del evento sísmico, ojo, no se cae, pero se agrietan las paredes de distintos ambientes? Por ejemplo, un quirófano. El edificio va a poder funcionar normalmente, ¿sí? Ojo, eso es una de las grandes clasificaciones que nos va a tener, y es que si las estructuras son susceptibles a sufrir daños por deformaciones, debemos decir, ojo, si esto se daña o se agrieta o se deforma excesivamente, no va a poder funcionar. Entonces, si no puede funcionar normalmente, estamos hablando de que esta es una estructura susceptible a sufrir daños debido a la deformación. ¿Sí se me está entendiendo más o menos lo que quiero explicar? Si por otro lado, por ejemplo, un estacionamiento pudiese ser clasificado como una estructura, por ejemplo, del grupo B1, y cuando decimos una estructura del grupo B1, es una estructura que va a ser no susceptible a sufrir daños por deformación. No es susceptible porque el funcionamiento de ese estacionamiento no va a ser importante al momento posterior al evento sísmico. Nadie va a estar pendiente de estar rescatando un vehículo cuando lo que se necesita son otras cosas. ¿Estamos claros? O más o menos. ¿Sí me estoy dando a entender? Si la estructura es susceptible o no susceptible, ¿qué quiere decir? Susceptible es que si esta estructura sufre algún daño por deformación, los daños por deformación vienen asociados al agrietamiento, normalmente de los elementos no estructurales. Entonces, ¿qué pasa? Si esta estructura es susceptible a sufrir daños por deformación, las derivas de entrepiso, fíjense que son mucho más pequeñas, son más estrictas. ¿Qué quiere decir? Que los desplazamientos laterales de un pórtico, por ejemplo, o de los elementos estructurales, tienen que ser
mucho más estrictos en cuanto al desplazamiento lateral. ¿Eh? Eso es lo que va a pasar. Pero si nosotros podemos permitir daño está asociado directamente con estos valores, que está acá, que está acá y que está acá. Fíjense que son mucho más grandes que en el nivel superior, ¿verdad? Entonces fíjense, si nosotros decimos tenemos como límites derivas mucho más grandes, simplemente lo que estamos haciendo es permitiendo mayor daño en la edificación. Entonces tienen que tener eso bien claro. La deriva viene ligada directamente al daño en la edificación. Está asociada. Son directamente proporcionales. Mientras más grande sea la deriva, mayor va a ser el daño en los elementos estructurales y los elementos no estructurales principalmente. Ahora, si estos ponen en riesgo distintos niveles, ojo, cuando nosotros veamos que no tenemos ese alcance en esta especialización, que veamos los niveles de desempeño de una edificación. Eso ya es lo que es los nuevos criterios de diseño. Diseños por desempeño, donde la estructura estamos hablando de seguridad de vida, vamos a estar hablando de prevención al colapso, vamos a estar hablando del colapso, o sea, todo ese tipo de fases vienen asociados directamente a las derivas. Y cuando están asociados directamente a las derivas, están hablando directamente del daño producido para los elementos. ¿Estamos claros? Ahora, estos valores que están aquí solamente se pueden tomar mientras se puedan utilizar diafragmas rígidos. Porque estos son derivas elásticas, límites elásticos. Son derivas elásticas. Entonces estas derivas, por lo general, todo lo que está en estas normas está asociado a la parte elástica. A pesar de que aquí habla en la parte superior de que puede haber una evaluación. Fíjense que aquí está desplazamientos laterales por un R y hay una corrección entre el factor de reducción de respuesta y 0.8, que es el factor de corrección, para que se establezca que las derivas elásticas reducidas se pueden llevar a elásticas para que podamos evaluarlas dentro de la norma. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? Entonces fíjense, esa simple opción de llegar e incorporar como propiedad a esas losas el diafragma rígido nos va a permitir nosotros tener un estado de daño para las edificaciones de acuerdo a la norma, a pesar de que nosotros, y digo nosotros porque la gran mayoría de nosotros, por lo menos los venezolanos que estamos aquí en este curso, todos vemos más o menos el mismo contenido programático en las universidades. Y las universidades están llegando hoy en día, si no es menos, sino hasta la parte elástica de las edificaciones. Están llegando a la parte elástica, no se ve nada de dinámica estructural como tal, de análisis, sino que, o sea, solamente parte elástica, análisis estáticos equivalentes torsionales, que es para hacer la parte de sismo resistente. Pero dejamos de un lado el análisis modal, dejamos el análisis espectral, dejamos un análisis de los análisis por acelerograma y dejamos de un lado ahora lo que es, vamos a decir, uno de los mayores avances en el diseño de edificaciones es el diseño por desempeño. Evaluar el desempeño que queremos y que queremos inducir y que necesitamos inducir en la edificación para un funcionamiento esperado por nosotros. ¿Sí? Entonces eso ya es diseño por desempeño. Ahora, si nosotros llegamos y a pesar de que no hemos visto nada de diseño por desempeño, nos obligamos a estar restringiendo nuestra edificación a esos límites que están ahí en las tablas de derivas, nosotros vamos a estar, vamos a decir, sin querer, como decía así, el Chavo 8, sin querer queriendo, vamos a estar diseñando basados en el desempeño de acuerdo a los límites de las derivas que estamos colocando, estableciéndonos a nosotros mismos. Bueno,
porque nosotros al apegarnos a esa norma, bueno, decimos la estructura es grupo A, es susceptible a daño, tenemos que tener 0.012 de límite. Cuando nosotros obliguemos a que nuestras derivas estén dando valores por debajo de ese punto, estamos haciendo que nuestra estructura esté bajo los criterios del diseño por desempeño para minorar los daños en la edificación. ¿Estamos todos claros allí? ¿Sí? Bueno, ahora fíjense, nos toca, que es lo que quiero hacer ahorita. Fíjense, ayer una cosa es definir el elemento o los componentes de un elemento o los materiales de ese elemento, de la estructura en general. Después venimos a un proceso de dibujo, de draft, donde vamos a dibujar, modelar realmente, esta es la parte del modelado, las edificaciones, disponiendo las columnas en la posición en la que ya nosotros vamos a proyectar dónde va a estar. Lo mismo estaremos haciendo con las vigas, lo mismo estamos haciendo con los nervios, las losas. Ya estamos hablando de modelado. Ya cuando hacemos un solo dibujo, ya estamos diciendo modelado de la edificación. ¿Sí? Posteriormente hay vamos a decir, otra serie de pasos, que es la parte de asignación. ¿Ve? Ayer comenzamos asignándole la propiedad diafragma a las losas. ¿Sí? Ese diafragma que lo generamos, vimos que, vamos a ver, nos metemos aquí un momentico en definir. Menú definir, diafragma, vamos a ver las propiedades de ese diafragma y pudimos ver que había un diafragma que podía ser rígido y semirrígido. ¿Vale? Rígido, como ya lo que acabamos de explicar, es para que nosotros podamos utilizar los factores que nos impone la norma. Tenemos que decir que nuestro diafragma es rígido y considerar que todo el entrepiso se va a mover en el mismo momento, en el mismo instante, en la misma longitud. Ahora, nosotros podemos tener también diafragmas semirrígidos, que eso va a depender de la geometría que tenga la edificación, y entonces vamos a poder tener unos valores mucho más reales. El único problema es que ya nosotros no podemos inducir, compararlos con nuestras derivas de las tablas. Podemos seguir comparándolas, pero estaría comparando peras con manzanas. Porque entonces, ¿qué tendría que hacer usted? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un pórtico, comparando las derivas de ese pórtico para X o para Y, tendríamos que hacer dos comparaciones. En el caso de esta estructura, tenemos un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Eso quiere decir que deberíamos tener derivas en X y derivas en Y. Si el diafragma es rígido, no importa cuál sea el pórtico que vayamos a utilizar, va a dar el mismo cálculo. Pero si el diafragma es semirrígido, habría que evaluar la deriva para el eje 1, para el eje 2, para el eje 3, para el eje 4, para el eje A, para el eje B, al C y al D. Habría que hacer 8 veces el mismo procedimiento, 4 en X y 4 en Y, porque los despórticos no se van a desplazar proporcionalmente. ¿Sí? Eso es la realidad. Solamente que estamos haciendo una simplificación entonces. El diafragma no solamente va a servir para evaluar las derivas, sino que también tienen que entender que el análisis sísmico necesita que usted define el diafragma, porque el diafragma es el punto en el cual él va a utilizar para realizar la aplicación de las cargas y todo esto. Ojo, tiene que ponerlo. Si usted no pone el diafragma, no importa si va a ser rígido o semirrígido, no importa sea cuál sea el hecho que usted lo ponga, si usted no lo coloca, de nada le va a haber servido haber definido la función espectral, haber generado el caso espectral, la combinación espectral, porque si no, no va a poder hacer el análisis.
Si no incluye el diafragma, no va a poder hacer el análisis, ¿sí? Tengan claro eso. Ojo, de ahora en adelante ustedes no solamente van a ser proyectistas, ustedes pueden ser revisores. Si ustedes están revisando un cálculo de una persona, que no importa cuánto se haya esmerado en hacer el espectro, si no puso el diafragma, no sirve. No sirve. Y eso lo vamos a ver más adelante, donde vamos a evaluar si eso, para que ustedes vean que no va a servir. Entonces fíjense, ahora vamos a definir, ya definimos todo, vamos a asignar cargas. Las cargas que vamos a asignar. Bueno, fíjense, las cargas van a venir establecidas de acuerdo, las van a poder asignar de acuerdo a los tres elementos que existen. Existen elementos join, que son elementos puntos. Están los elementos frame, que son los elementos lineales. Y están los elementos shell. ¿Sí? Son tres tipos de elementos básicos. Continúo. Fíjense. Entonces, cuando nosotros vamos a asignar las cargas, que en este caso vamos a dejar escrito aquí que son las cargas se asignan de acuerdo al elemento que queremos cargar. Nosotros tenemos cargas que se pueden asignar al join. Al join son los puntos. Entonces, nosotros a un punto, nosotros le podemos, ¿qué tipo de cargas le podemos poner? Pues cargas puntuales, X, por ejemplo en Z, en X, en Y, momentos torsionales, momentos flexionantes, son propiedades que podemos incluir, asignar a un punto. Ahora, de todos los puntos que tenemos en la estructura podemos poner varios tipos. Eso es una fase. Nosotros podemos incluir cargas, pero también nosotros podemos generar cargas en la edificación a partir de desplazamientos. Yo no sé si se acordarán que cuando nosotros decíamos que, por ejemplo, en un pórtico, vamos a poner este que está aquí de referencia, hay desplazamientos este tipo de desplazamientos productos de una fuerza externa, por ejemplo. También va a haber momentos y fuerzas que van a aparecer en la edificación para dar equilibrio a la misma, ¿sí? Momentos que van a tratar, por ejemplo en este caso sería un momento aquí en la base y un momento aquí en la base que aparecen producto de dicho desplazamiento, ¿sí? ¿Estamos todos claros hasta allí? Nosotros, si decimos por ejemplo el punto, esta misma columna que está acá se asienta 5 centímetros, entonces esos 5 centímetros de asentamiento va a producir que en las vigas que se interconectan con esa columna asentada se generen momentos adicionales que traten de estabilizar el elemento. Entonces, en un punto podemos asignar cargas y momentos, pero también podemos asignar desplazamientos. Ese es el caso cuando nosotros presionamos y decimos asignar. Bueno, eso mejor explico todo esto y después vemos cómo lo ponemos en el software. Entonces aquí podemos poner puntuales, cargas, momentos y deformaciones. Podemos incorporar en un punto esas tres posibilidades. Ahora, los frames, que son elementos lineales, también podemos poner cargas, pero ahora ya son tipo lineales. Las unidades de carga por metros lineales. Por ejemplo, nosotros podemos estar produciendo, en este caso esta edificación, una carga distribuida uniformemente
en el perímetro de la edificación, que va a constituir la carga que pudiese tener una baranda dentro de la edificación. Una distribuida W que nosotros conocemos, donde las unidades serían, por ejemplo, kilo por metro lineal. Eso lo podemos asignar al frame. ¿Qué otra cosa podemos asignar a un frame? Al frame también se le pueden asignar cargas puntuales en función de la longitud. O sea, yo puedo decir que en este punto, en este frame, va a haber una carga puntual a determinada distancia X. ¿Ven? Eso lo puedo hacer al frame, colocar cargas puntuales sobre la línea de la viga. Puedo colocar una o puedo colocar varias. Esto sería un X1 y puede poner otra en un valor X2. Son las posibilidades que existen dentro de eso. También se le pueden incorporar deformaciones. También podemos hacer cargas distribuidas donde no necesariamente pueden ser uniformes, pueden ser variables a lo largo de distintos elementos, parte del elemento frame. Entonces pueden ser puntuales, pueden ser distribuidas, pueden ser uniformes, distribuidas uniformes, y también, ojo, también se le pueden incorporar momentos de esa misma manera. Y ahora cuando vemos las cargas al shell, vamos a poner que son por metros lineales, las cargas del shell van a ser en kilos por metro cuadrado. Entonces ya nosotros vamos a cargar uniformemente todo el nivel de entrepisos, por ejemplo, y decir que, por ejemplo, esto va a ser 250 kilos por metro cuadrado. Eso es importante. Tres formas de cargar, tres formas de incorporar datos dentro del software. Hasta ahora, la única carga que tiene el software es la carga muerta por peso propio, que está incorporada se va a empezar a incorporar desde el primer momento que usted genera cualquier elemento. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Alguna pregunta? Bueno, fíjense, nosotros acá, vamos a borrar aquí un momento, tenemos para asignar cargas tres, carga muerta, sobrecarga permanente y la carga variable. Estos son los casos estáticos. Ya la parte de espectral, como el sismo en X o el sismo en Y, serán automáticos. ¿Sí? Automático porque dependen del espectro de diseño, dependen de la masa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros vamos a tener cargas. Vamos, para efectos de la carga muerta, este es el peso propio, está ya automatizado. Aquellas personas que están utilizando la versión de pruebas del software no les va a permitir utilizar la sobrecarga permanente, porque como es un software de prueba, permite como máximo 4 casos de carga, 4 combinaciones de carga. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando hablemos de la carga en la sobrecarga permanente, nosotros lo incluiremos en la misma combinación de carga muerta. A finales de cuentas, tanto la carga muerta como la sobrecarga permanente forman parte de la parte de carga muerta normalizado. Y la norma no hace esta distinción que yo hago de lo que es estructural de lo no estructural.
Ah, que tengo unas ventas así, que no las voy a poder aprovechar, está bien, bueno, es la limitante que les presenta el software. ¿Estamos claros todos hasta allí? Aquí me hacen una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el shell y el área del join? De la join que hizo el esquema anterior. No entiendo bien la pregunta, Vladimir. Ya vamos a ver cómo se carga. Cuando yo cargue, ustedes se van a dar cuenta de las diferencias que hay. Entonces, fíjense. La carga muerta, la sobrecarga permanente, parecieran que fueran como el mismo grupo. Y la carga variable. La carga variable va a depender del uso. Entonces, vamos a empezar a hacer una demostración de cómo cargar distintos elementos. Voy a quitar esto acá, voy a cerrar una ventanita, voy a dejar esto para una sola elemento. Me voy a acercar al techo, por ejemplo. Miren, yo quiero mostrarle ahorita, por ejemplo, si yo selecciono un punto, este punto, que sería un join seleccionado, y le voy a asignar. ¿Ve? Cuando yo despliego el menú de asignar, me consigo que hay como unas líneas que dividen el submenú. Fíjense que primero dice join, frame share link. Esas son propiedades geométricas de esos elementos. Después viene join loads, frame load, shell load. Son join cargas, frame cargas, shell cargas. Y después vienen unas partes que nos van a ayudar a nosotros en el proceso de incorporación de datos y de dibujo, optimización. ¿Sí? Entonces fíjense algo acá. En este caso yo selecciono un join y después vamos a decir un join load. Cuando vamos a decir, bueno, vamos a asignar cargas al join, al punto. Fíjense que aparece, apenas estén colocados separados, yo no le he dado clic, aparece un punto que dice fuerzas y otro que dice desplazamientos de ground, del suelo, y temperatura. Esas son las opciones que presenta el software para incorporarle a los puntos, a los puntos determinados valores. Por ejemplo, le puede decir que la fuerza, vamos a hacer clic en fuerza, eso desplegará una subventana. Esa subventana, lo primero que le va a preguntar es en qué grupo o qué caso de carga va a usted a colocar. Porque ¿qué pasa? Dentro de un punto, para ese mismo punto puede haber infinitos casos de carga. La carga muerta, la carga variable, la carga mecánica, la sobrecarga permanente, la vibración, etcétera, 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 etcétera. Pudiésemos tener en un punto muchos casos de carga. Tanto es así que cuando yo le doy clic y despliego allí, voy a poder darme cuenta que por lo menos en este momento solamente me aparecen los 3 casos de carga estático que tengo incorporado dentro del software: la carga muerta, la carga variable y la sobrecarga permanente. ¿Sí? Ahora, fíjense que vamos a suponer en esta instancia que yo quisiera agregar de carga variable un punto, una carga puntual que va a estar en el caso de carga variable. Ahora, fíjense que en la ventana izquierda donde dice load tenemos fuerzas globales en la dirección X, Y y Z. Y momentos alrededor del eje X, momento alrededor del eje Y y momento alrededor del eje Z. Y allí ya tenemos las unidades que deberíamos utilizar, que han previamente sido corregidas en el UNI, en las unidades. ¿Sí? Entonces acá nosotros podemos incorporar valores. Por ejemplo, en Z vamos a poner un menos 3000, por ejemplo. Después vamos a poner en el Y
Vamos a poner un 2000. Déjame ver acá. Un 2000. Y en el X vamos a poner un menos 10.000. ¿Ven? Estos valores X, Y, Z van a estar asociados, fíjense, X, Y, Z, globales. ¿Ven? ¿Qué quiere decir globales? Que si yo hago clic en mi dibujo, vamos a ver acá, están asociados a este centro de eje de coordenadas, eje global. Entonces, fíjense, las cargas que yo estoy poniendo están asociadas a ese eje global. Entonces, en este punto nosotros estaríamos poniendo una carga de este tipo, que debería ser menos 3000, una en la dirección Y, que bueno, debería ser hacia allá, de 2000, dirección positiva, y una en la dirección de menos 10.000, que debería ser hacia allá, menos 10.000. ¿Sí? Entonces, fíjense, ese es el primer punto. Si usted le dice agregar cargas existentes, puede hacer lo siguiente. Puede estar agregando la carga a un punto que ya podría estar precargado. Se supóngase que ese punto ya tenía unas cargas en ese punto, en esas direcciones. Entonces, si yo le digo agregar, estas cargas se van a sumar o restar, dependiendo de cuál sea el signo de ellas, a las cargas ya existentes. Si este no es su caso, que por ejemplo, ay no, mire, yo tenía que poner, en vez de poner 10.000, yo tenía que poner menos 20.000. Eso significa que cuando yo me vaya a volver a poner, no tendría que ponerle menos 10.000, sino menos 10.000 más, para que agregue y se sumen y queden en la misma dirección. Ahora, si usted le dice reemplazar, toda la carga que usted ya haya puesto previamente ahí va a ser sustituida por esa que está colocando en ese instante. ¿Sí? Y borrar cargas existentes, a veces te puede ser que haya cargado el elemento que no era, entonces necesita borrarle la carga. Entonces, para eso usted tendría que meterse en el grupo que quiere borrar. En el caso de carga que quiere borrar la carga, seleccionaría el punto y le dice delete y borraría de ese grupo, volaría esa carga. Entonces, si yo le digo aplicar, bueno, vamos a quitar las rayas que hice de más y vamos a hacer un acercamiento de esto. Bueno, y no se va a poder ver mucho porque él siempre trata de cuadrar todo. Allí podemos ver el menos 3000 apuntando hacia abajo, el más 2000 y el menos 10.000. Estas son las direcciones que habíamos dicho al principio. Así, así y así. ¿No? Todo concentrado en el punto. Si yo las quiero borrar, debería seleccionar el punto. Bueno, fíjense algo antes de borrarlo. Si yo me paro en el punto y lo selecciono, le doy botón derecho, se va a desplegar la ventana de información del objeto punto. ¿Sí? El objeto punto, ojo, en este caso vamos a estar haciendo un punto. Puede haber frame, objeto frame y objeto share. Eso se activa solamente cuando se hace clic con el botón derecho sobre el elemento. Entonces, fíjense, allí me dice en qué story está n+21. Fíjense que dice n+21 porque yo hice la primera modificación. La etiqueta es 1, el label, y el número único que tiene ese punto es el número 11. Además, fíjense que hay 3 pestañas que están aquí
indicadas, la parte geométrica va a decir qué consideraciones tiene ese punto. Si son X, Y, Z, dependiendo de la posición en la que se encuentre, a qué elemento se les conecta. Fíjense que dice que son 3 frames y un shell, que si son las 2 vigas, más la columna, más la losa que tiene ahí puesta. Ahora fíjense que después nosotros vemos la ventana de asignación. La ventana de asignación es cuando, por ejemplo, fíjense, dice lo primero que le pregunta es restricción. Dice no tiene restricción. Si usted le da clic al botón derecho en la parte inferior del edificio, le va a decir que hay una restricción allí, de empotramiento. Después nos vamos a dar cuenta que tiene un botón que dice LOAD, cargas FX, FY y FZ. Si yo veo aquí y le doy despliego, me voy a poder dar cuenta que en ese punto tengo incorporada una carga de menos 10.000 en X, menos Y. Fíjense, esa es la única forma de yo ver las cargas que tiene incorporado ese punto para el caso de carga variable. Fíjense que dice local pattern carga variable. Si fuera tuviéramos más carga, por ejemplo, otro local pattern, diría aquí local pattern carga muerta, local pattern sobrecarga permanente, ¿ves? O mecánica o viento, lo que sea que quiera poner allí. Pero aquí vamos a poder ver las cargas. Si yo selecciono este punto y le digo delete, él automáticamente va a borrar toda carga que haya en ese punto. Si yo llego y hago botón derecho otra vez y vuelvo a sacar la misma tabla de información del objeto, ¿qué va a suceder cuando dice load? Fíjense que el load dice no tiene. Anteriormente decía carga variable y decía los tres puntos de carga variable. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta allí? Eso es para puros cargas puntuales. ¿En qué casos vamos a utilizar cargas puntuales normalmente en una edificación? Bueno, cuando nosotros incorporamos por lo menos pesos por cargas mecánicas en las losas, esas cargas mecánicas por lo general vienen, por ejemplo, los aires acondicionados y algunos equipos, ellos tienen incorporadas unas bases, unas estructuras con unas paticas que se colocan sobre la losa. Bueno, esas paticas tienen una carga puntual sobre la losa, entonces sería bueno saber el peso propio de la edificación, qué vibraciones genera, para saber si las paticas ahí sobre la losa que las va a poner o en la que lo piensa poner funcionará. Otro caso de cargas puntuales es cuando se hace el análisis estático equivalente. Se incorporan cargas, vamos a decir, de cortes en los distintos pórticos para poder estimar lo de la edificación. ¿Vale? Eso puede pasar. Otro caso de carga variable puntual pueden ser los vientos, un impacto, o sea, muchas cosas que podemos estar generando con un caso de carga puntual. Ahora vamos a ver cómo cargar los elementos lineales. Por ejemplo, en los techos, vamos a ponernos en la planta 21, ahí me para el nivel superior. Entonces voy a aperturar otra ventana para que se pueda ver lo que voy a hacer. En la parte izquierda voy a tener la planta del nivel superior y en la parte derecha voy a tener la vista 3D, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar toda la viga perimetral de la edificación.
Ok, está seleccionada, me falta una, aquí está al lado. Aquí está. Las vigas. En este caso selecciono las vigas. Ahora voy a asignar una carga al frame load. ¿Ven? Y ahora fíjense que el frame load tiene varias condiciones para uno poder cargar al frame. La primera es cargar de manera puntual. Eso lo dije yo. Bueno, tendríamos que decir cuál es la posición en la que va a estar esa carga con respecto al eje. Después vamos a tener unas cargas distribuidas. Exactamente, podemos tener cargas distribuidas de manera uniforme o de manera no uniforme, irregular, con cargas triangulares, trapezoidales, etcétera. Y está una variación por temperatura y está una opción de, que dice ahí, estructuras abiertas al viento, los parámetros. En este caso no nos aplicaría mucho porque esos son, vamos a decir, cargas más que todo normalizadas. Eso siempre nosotros lo ponemos de otra manera cuando queremos poner el viento en las edificaciones. Entonces fíjense, en este caso vamos a usar la opción de distribuidas, ¿verdad? Él automáticamente aperturará. Vamos a pararnos en el 3D para que lo que vayamos a hacer se ve en 3D y no en la planta. Entonces fíjense, normalmente en edificaciones, en estructuras, cada vez que tengamos un voladizo, cada vez que tenemos un área de exposición, o sea, de vistas, a terrazas, etcétera, etcétera, la pregunta sería, ¿qué tenemos en los bordes de la estructura? Constructivamente, porque usted ve la estructura, usted sube la azotea, algunas veces puede ser para un café, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puede tener un uso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a colocar en los bordes? Aquí me dicen pasamanos, barandas. ¿Estamos claros allí? Antepechos, ¿sí? Medidas de protección, estructuras de protección. Ahora, tengamos claro, donde hay una baranda o donde hay un pasamano, hay alguien apoyado. En ese caso hay alguien apoyado. Las normas nos dicen que deberíamos estimar por sobrecarga permanente o carga variable, bueno, por carga muerta o por sobrecarga permanente. Fíjense acá, dependiendo, vamos a ponerle en sobrecarga permanente, 100 kilos por metro cuadrado, por metros lineales, correcto, 100 kilos por metro lineal. Eso abarcará lo que sería la tabiquería que necesite esa baranda o la estructura metálica que necesitaría ese elemento de apoyo, ¿sí? Ahora, esas cargas las podemos poner de distintas maneras. Las podemos poner de formas trapezoidales. Fíjense que está acá. Acá tendríamos que poner por distancia relativa. Fíjense que dice 0, 0.25, 0.75 o 1. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, cada elemento lineal, por ejemplo el AB o el BC o el CD, dependiendo de todos los que haya tomado, está dividido de 0 a 0.25 a 0.50, corrijo, 0.75 sería aquí, y aquí sería 1. ¿Qué sucede aquí? Cada vez que yo vaya a poner cargas en la parte inferior, aquí 0, 0, 0, él va, por ejemplo, si aquí yo pusiera un 100, aquí un 200, aquí un 100 otra vez, y aquí un 0, supondríamos que la carga va a ir de esta manera.
sería aquí a 100, después subiría a 200, después bajaría a 100 otra vez y después a 0. ¿Sí? Es una carga trapezoidal. Ahora, esto nosotros lo podemos poner en forma relativa. Entonces, fíjese, eso es usando distancias relativas. Pero nosotros también podemos marcar distancias absolutas. ¿Qué quiero decir yo con distancias absolutas? Fíjense que tengo distancias 0, 1, 2, 3, 4. Y si yo las cargas que quiero colocar son diferentes, por ejemplo, yo le puedo decir que en 0 va, va a estar el 0, llega hasta 1 metro, después de 1 metro llega a 1.5 metros y después llegaría a 2 metros, por ejemplo. Entonces yo puedo ir incorporando cargas diferentes, 100, entonces yo pongo aquí por ejemplo un 300, después pondría yo aquí un 300 otra vez, y aquí pondría yo un 400, por ejemplo. Entonces fíjense, recuerden que esta viga es de 5 metros de longitud. Entonces fíjense, yo estoy diciendo que en 0, 100. En 1 metro, que sería como por aquí, sería 300. Eso quiere decir que tiene que subir. Después se mantendrá hasta los 1.5 y después subirá a 400. ¿Ven? Ahora, si yo quiero poner más cargas, lo único que tengo que hacer es volver a seleccionar el elemento, decir agregar y empezar a partir de aquí desde 0. No sería 2, sino sería desde 2. Aquí pondría yo 400 y ahí sigo 2, 3, 4, 5 para que pudiera hacer la forma que yo quisiera trapezoidal. ¿Sí? Las cargas mecánicas se consideran cargas estáticas. Para colocar una carga mecánica deberías definir un caso de carga mecánico, así como se generó el sobrecarga permanente, así como se generó el carga variable, y ellos son estáticas. Normalmente se consideran cargas estáticas. Y la carga mecánica también entra dentro del grupo de carga muerta. Las normas lo consideran como una carga muerta. O sea, quiere decir que cuando usted vaya a hacer el primer caso de carga de 1.4 de la carga muerta, también será el 1.4 de la carga mecánica. La gran mayoría de las normas lo consideran de esa manera. Vamos a poder hacerlo así. El mismo factor de mayoración o de minoración que tiene las cargas muertas lo va a tener la carga mecánica. ¿Sí? Ahora, si el caso no es de este tipo, sino que el caso es una distribución uniforme, como los 100 kilos que tengo que poner son 100 kilos por metro lineal, y lo coloco acá, le digo aplicar. Ajá, fíjense qué fue lo que ocurrió. Vamos a ver esto aquí un momentito. Voy a mover esto aquí con la manito para que vean bien el resultado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se deben dar cuenta que cuando yo asigné la carga, le puse que vamos a tener la carga uniforme, que está aquí. Le hice uniforme load y puse 100. Pero dejé los valores que había establecido para las distintas distancias. Entonces, estos 10 valores que están acá son estos que están aquí. 800, 800, 800, 400, 100, 400. ¿Sí lo ven? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué esos valores están más altos? Porque este 100 se suma a este 200, este 300 se suma a este 100, este 300 se suma a 100 y este 400 a este 100. ¿Ven? Entonces toma valores positivos y ya había ingresado cargas en ese mismo grupo. Bueno, ¿qué debo hacer? Para corregirlo, lo primero que debo hacer es seleccionar nuevamente los elementos frame. Para eso puedo usar la opción de select, selección previa. Lo último que yo voy a seleccionar eran todos los elementos frame que estaban allí y le decirle delete cargas existentes en ese grupo y ya no vamos a tener cargas allí. Vuelvo a seleccionar la selección previa, las mismas vigas, y le voy a decir que voy a reemplazar o agregar, no importa, pero esta vez sí tengo que estar pendiente que estos valores estén en 0, 0, 0, 0, 0, no importa.
y que solamente haya la carga uniforme de 100 kilos por metro lineal. Entonces puedo decirle aplicar y fíjense que ahora sí incluye los 100 kilos por metro lineal en el borde de la losa. De esta manera nosotros podemos cargar linealmente, por ejemplo, el borde de las vigas. Si hay que cargarlas en volado, etcétera, etcétera, eso lo vamos a ver más adelante cuando tengamos una estructura mucho más compleja. ¿Sí? Ahora fíjense, en esta forma es que nosotros incorporamos la carga-sobrecarga permanente en los elementos frame. Si lo quiero hacer en los elementos shell, por ejemplo, yo puedo hacer un barrido de izquierda a derecha de la losa, de toda la losa que está en el nivel superior. Y entonces allí nosotros tenemos que tener ya previamente el análisis de carga, donde nosotros sabemos cuáles son las cargas variables y las sobrecargas permanentes que vamos a incorporar dentro del software. Por ejemplo, esa losa podemos colocarle 150 kilos de carga variable y unos 100 kilos por sobrecarga permanente. ¿Sí? Si el techo es inclinado, ¿se puede hacer por acá? Sí, se puede hacer también por ahí. O sea, los techos inclinados, también vamos a ver cosas con techo inclinado. Recuerden algo, ahorita vamos a hacer solamente este modelo bastante sencillo y bastante simple para que podamos entender cómo utilizar la herramienta, cómo poner la aplicación. ¿Estamos claros? Después cómo va a ser inclinado, cómo va a ser en la escalera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer en una estructura mucho más compleja. Ok. Fíjense, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Ahora fíjense, en este caso yo seleccioné 124 joints, 121 frames, 9 shell, 36 bordes. Esa información la pueden ver en la parte inferior izquierda de la ventana. Entonces, ahora yo le voy a asignar loads al shell, ¿no? Entonces, como lo que voy a asignarle es propio del shell, no importa que yo haya seleccionado los puntos, los frames, las columnas, no importa, porque igual lo único que va a verse afectado es el shell. Cuando decimos shell load, hay una cosa que dice uniforme load set. Eso es para generar como patrones de carga dentro de la losa. O sea, que cada vez que esta losa, yo incluyo esta losa, se ponga la carga variable, la sobrecarga permanente, así como un combito. Yo no utilizo mucho eso. Yo voy directamente, por ejemplo, a la carga uniforme. Entonces, fíjense que también tenemos allí temperatura y tenemos también presión, coeficientes de presión de viento. Ahorita está gris porque esos coeficientes de presión del viento se hacen en muros. Evidentemente la losa no tiene la presión del viento lateral. Entonces vamos a poner carga uniforme y vamos a tener prácticamente un elemento mucho más simple, donde aquí volvemos a tener el patrón de carga o el caso de carga. En este caso lo vamos a poner como carga variable y simplemente me va a pedir la carga por kilo por metro cuadrado, 150 por carga variable, y me dice la dirección. La dirección puede ser local 1, local 2, local 3, dirección local X, dirección de la gravedad. Entonces, si quiero ponerle la dirección gravedad, como la que estoy poniendo, no tengo que darle el símbolo negativo a la carga para que la ponga hacia abajo, porque la gravedad va automáticamente hacia abajo. Hay globales proyectadas en X, globales proyectadas en Y, cargas proyectadas en dirección de la gravedad. O sea, hay muchas direcciones en las que nosotros podemos tener esa carga. O sea, la dirección hacia donde iría la carga colocada. ¿Sí? Ahí la pueden ver en pantalla. En este caso sería la gravedad. Y no importa si le digo reemplazar o agregar, igual no le he incorporado ya cargas a esa losa. Sea lo que sea que vaya a ocurrir, va a aparecer ahí. Hago clic en la ventana 3D,
le digo aplicar y me voy a fijar que enseguida me va a desaparecer las cargas lineales que ya tenía y me va a fijar unos números que dicen 150, 150, 150 sobre la losa. Ojo, esto no significa que quitó las cargas lineales distribuidas, simplemente que la visualización solamente está hablando de las cargas uniformes. Miren, ¿ven? Uniforme. Pero si usted hace clic sobre alguno de los elementos que están allí, vamos a hacer clic sobre esta viga, por ejemplo, le doy botón derecho, cuando yo ponga el load, sigue apareciendo los 100 kilos por metro lineal. Simplemente que en esa visualización no se muestra, porque están mostrando netamente las cargas distribuidas sobre la losa. Ahora vamos a incluir la carga sobrecarga permanente de 100 kilos por metro cuadrado en el techo. Fíjense que dice View Uniforme Load Gravedad y entre paréntesis CB. Por eso es importante que usted le ponga el nombre aquí. Entonces fíjense, ahora nosotros vamos a agregar sobrecarga permanente. Entonces tengo que seleccionar todos las shell de ese nivel y le digo que va a ser 100 kilos por metro cuadrado en la dirección de la gravedad, por eso lo pongo positivo. Le digo aplicar. Un momento. Y se puso fue en esta ventana, ya que lo quería poner en la 3D. Acá, si yo quiero ver las cargas, en algún momento le meto en el display, la asignación, cargas del shell, digo que quiero ver ahora la sobrecarga permanente. Quitó las cargas, las 150 kilos por metro cuadrado que había de carga variable, pero también tiene los 100 kilos por metro cuadrado de área por sobrecarga permanente. Si yo hago clic sobre un elemento shell, le doy botón derecho y me pone una ventana de load, ahí debo tener incluidas las dos cargas que he incorporado. Fíjense que esto debe aparecer. Si aparecieran cargas, bueno, en este caso porque es una losa, solamente va a reflejar las cargas por cargas uniformes. Fíjense, uniforme. Ahora vamos a cancelar acá, vamos a guardar esto aquí. ¿Qué va a suceder? Yo debo ahora ir nivel por nivel, seleccionando las losas e ir cargando nivel por nivel. Cuando me refiero a que uno debe cargar nivel por nivel es porque cada nivel no necesariamente puede tener la misma carga distribuida. Recuerde que el edificio puede tener usos diversos, varios usos, y entonces ¿qué pasa? Puede ser un piso puede ser de oficina, el otro puede ser biblioteca, el otro pudiese ser residencial. Hay infinidad de posibilidades dentro del mismo edificio. En este edificio particular no vamos a tener esas diferencias. Eso quiere decir que yo voy a seleccionar todos los entrepisos. Lo podemos hacer desde el 3D. Acá. Y seleccionar todos los niveles. En este caso particular no voy a hacer una diferenciación entre cada nivel. Eso quiere decir que voy a poner la misma carga a cada piso porque no viene al caso. Ok, vamos a poner de sobrecarga permanente para esta edificación. Vamos a poner aproximadamente serían 175 kilos por metro cuadrado de tabiquería, aproximadamente según lo que dice la norma, entre 150 y 200. Establece entre 150 y 250, 150 y 200 es lo que establece la norma. 150 kilos a 200 kilos por metro cuadrado. Vamos a tomar una media de 175. Adicionalmente deberíamos sacar el peso del friso grueso
friso fino, tenemos morteros de pisos de nivelación, baldosas, algunas piezas sanitarias, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo debemos sumar. Ojo, no vamos a incluir, ojo, bajo ninguna circunstancia, ahora en los casos de carga, va a incluir el peso propio de la edificación, ni viga, ni nervio, ni losa, porque eso ya va a estar metido dentro del análisis. Eso vamos a decir que entonces vamos a tener en promedio unos 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga permanente. Ojo, 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga permanente, y lo aplicamos. ¿Dónde se aplicó? En todos los niveles menos. No, sí se aplicó en todos los niveles. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Voy a seleccionar de acuerdo a lo último que haya seleccionado, y ahora le voy a colocar de carga variable, suponiendo que ese edificio es oficinas, debería tener unos 250 kilos por metro cuadrado de carga variable. Le digo aplicar, y entonces ya la estructura tendrá colocada, vamos a hacer clic sobre uno de esos niveles, voy a dar botón derecho y ahí verifico que tengo 250 kilos por metro cuadrado de carga variable y 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga permanente. Ok, fíjense, la forma de asignar las cargas es una manera bastante sencilla. Tenemos tres formas de asignar cargas: de cargas puntuales, de cargas lineales y cargas por área. Por favor, ingenieros e ingenieras, o sea, ingenieros, porque el verbo abarca a ambos sexos, no como sabemos quién es el que dice así, hombres, mujeres, mujeres y hombres. O sea, hay verbos que abarcan todo el contexto. Ingenieros, cuando hablamos de cargas distribuidas de manera uniforme en un shell, ¿sí? Eso es lo que vamos a poner allí. Ya no tenemos que calcular las áreas, las cargas, o sea, las cargas por áreas tributarias que le llegan a los nervios y a las vigas. Ya no tenemos que hacerlo. Simplemente calculamos los kilos por metro cuadrado que necesitamos en una losa y los incorporamos. 250 kilos, 500 kilos, 300 kilos. Ya el software va a distribuir de manera equidistante y vamos a colocarlo uniforme en cada elemento. Por ejemplo, el caso de los nervios, nosotros siempre tenemos una hipótesis, y la hipótesis es que cuando usted decide un área tributaria, por ejemplo, en el caso de un nervio sería 0,25 de un lado, 0,25 para el otro, y esa carga es uniforme. Y eso no es del todo cierto. Hay nervios que van a estar más cargados que otros. Los nervios centrales van a estar más cargados que los nervios de los extremos. Y adicionalmente a eso, la flecha del nervio central no es la misma flecha del nervio que está hacia el exterior. ¿Sí? Antes nosotros hacíamos todo por igual. Evaluamos el nervio más desfavorable, que siempre era el centro, y asumíamos que todos se deformaban de la misma manera, y así colocábamos el acero. Ya el software no hace eso. Ya el software calcula, dependiendo de la distancia que está el nervio, le calcula la flecha a cada nervio y con él la carga correspondiente. Ahora fíjense, acá la discretización es importante. Para este modelo en particular no voy a discretizar más la losa porque no vale la pena, pero en otros modelos más avanzados les diré cómo discretizar que la losa quede entre nervio y nervio, nervio y nervio, nervio y nervio, miles de losas chiquiticas. En este caso creo que eran 90, si no me recuerdo la suma de ayer, y entonces vamos a poder mejorar la precisión de las deformaciones, pero la carga va a seguir siendo la misma. Hay veces que necesitamos discretizar la losa para poder poner franjas de cargas. Por ejemplo,
que haya una carga que pase por medio de la losa y sea de 300 kilos y la otra sea de 200, para hacer una diferencia. Por ejemplo, decir que bueno, mire, por aquí hay un pasillo y las áreas de circulación son 300 kilos por metro cuadrado. Entonces tendríamos que discretizar esta losa. Ahora, si yo tengo otra carga aquí, por ejemplo, que todo esto sea unos 1000 kilos, aquí fácil, pero tendría que dividir esta losa en dos partes para poder poner una carga de 1000 de este lado y una de 300 de este lado. ¿Sí? Recuerden que por lo general el arquitecto trata de cuadrar los ambientes de acuerdo al espacio por paño, y a eso a nosotros nos beneficia porque podremos poner cargas adicionales. Son cargas más exactas, más particulares, ¿sí? Y eso nos conlleva a el siguiente punto. El siguiente punto es que todas las cargas que estamos incluyendo en la estructura, ya sea por sobrecarga permanente, ya sea por carga variable o por la misma carga muerta, si me tocó meter cargas en el mismo grupo, todas estas cargas no son cargas que vienen de la nada, son cargas que vienen por un cuerpo. Un cuerpo produce esas cargas y ese cuerpo que produce las cargas tiene masa. Si estamos hablando de por ejemplo, la carga variable pudiese ser personas, por ejemplo, pueden ser muebles, pueden ser mesas, etcétera, etcétera, etcétera. La carga variable puede representar muchas cosas que, como un elemento que existe en la edificación, esa también tiene masa. ¿Sí? Ahora, dentro de un análisis sísmico existe una fórmula que todas las conocemos, y que es fuerza igual a masa por aceleración. En las edificaciones, la fuerza sísmica es proporcional a la aceleración esperada en el suelo, que la incluimos con el espectro de diseño para distintos tiempos, y la masa que tiene la edificación. Ahora, esa masa que tenemos allí, una por peso propio, es colocada automáticamente porque ya está modelado, y la otra proviene de los casos de carga. De allí es que usted tiene que generar algo que definir, algo que llamamos como el massa sources. El massa sources es una propiedad que se le va a dar a la edificación, donde le vamos a indicar cuánto de esa carga que estamos colocando vamos a transformar en masa. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, y la pregunta fuera esta: señores, si yo tengo la sobrecarga permanente, vamos a incluir la sobrecarga permanente. La sobrecarga permanente incluye tabiquería, incluye acabados, incluye superficies de rodamiento, o sea, pisos, etcétera, etcétera. Esto va a representar una carga. En el momento, bueno, él representa una carga dentro de la edificación. Ahora, una pregunta: ¿cuánto de esta carga, cuánto porcentaje de esta carga debería transformarse en masa para poder evaluar la parte sísmica? ¿Se entiende la pregunta? De toda la carga que yo voy a poner por sobrecarga permanente, por tabiquería, acabados, pisos, toda esa carga que voy a estar poniendo allí, sí, todo lo que sea no estructural está metido allí. Todo lo que sea ahí no estructural está metido en el grupo sobrecarga permanente. Ahora, cuando usted tenga toda esa carga, hay una porción de esa carga que usted tiene que convertir en masa
para el análisis sísmico. Ahora, la pregunta es, ¿qué porcentaje de esa carga usted convertiría en masa para evaluar la parte sísmica? Hay unos buenos valores. Luis Augusto, por ahí van los tiros, por ahí van más o menos los valores. ¿Alguien más? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuánto de esa carga que voy a poner por sobrecarga permanente voy a colocar yo o voy a transformar yo en masa? José, el ingeniero Izquiel, esa carga no debería ser. Eso es muy poco. Bueno, fíjense. Se considera el 100%. ¿Sí? El 100%. ¿Por qué? Porque nos suponemos que en el momento que ocurre el sismo, debería estar toda la tabiquería. Sí, me imaginé eso. Debería ser, sí, José, me imaginé que era eso. Toda la carga que esté colocada dentro del grupo de carga muerta o sobrecarga permanente debe ser considerado en las masas, todo, el 100%. ¿Sí? Ok, ya sabemos que el 100% de la carga se va a convertir en masa, de la carga de sobrecarga permanente. Ahora, cuando sea carga variable, ¿cuánto porcentaje de carga variable colocaría? ¿Sí? Ahora la pregunta es con la carga variable. ¿Cuánto de la carga variable convertiría usted en masa para el análisis sísmico? Bueno, antes de responder, la primera pregunta es que, la primera cosa que debería decir es que dependerá del tipo de edificación. La norma estipula que por lo mínimo debería convertir un 25% de la masa. 25% como mínimo. Pero, ¿qué pasa si eso que estamos evaluando es un hospital? Por ejemplo, ¿qué abarca la carga variable? La carga variable abarca personas, muebles, camas, oficinas, dentro de un hospital, no estoy hablando de un hospital. Personas circulando por ahí para allá, no solamente son los enfermos, estoy hablando de personas en general, camas, áreas donde hay equipos médicos. O sea, ¿cuánto de la masa de un hospital, de la carga variable de un hospital, consideraría usted para un análisis sísmico? Teniendo como mínimo el 25%. Pero ¿cuánto ustedes, como ingenieros, tomarían? Aquí vemos 16 personas presentes. Aquí me dicen que mejor 80% en una hora pico, por seguridad. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Qué valor creen ustedes que se debería considerar como carga variable? Como conversión de carga variable a masa. Aquí me dicen valores muy específicos, de 60 viviendas y 80 en hospitales. Debería haber unos por 85, 95. Y aquí hay uno solo que es 100% para un hospital. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo están normalmente los hospitales? ¿Ustedes creen que hay un momento en la vida diaria de un hospital en el que está por lo menos el 50% nada más de la masa no estaría incluida?
Te cuento, Alfonso, no es normal que en cualquier parte del mundo los hospitales normalmente están llenos. En Venezuela hay una sobrecarga, es peor. Deberíamos convertirlo como en un 200%. ¿Sí? ¿Qué es lo que digo yo con esto? Que usted tiene el criterio para determinar. Yo si fuera a poner un hospital pongo el 100% de carga variable. Toda esa carga variable la voy a poner como masa porque existe la probabilidad de que cuando ocurra el sismo el hospital ya esté lleno. Pero, que es unas oficinas. Bueno, existen muchas probabilidades de que la oficina no esté totalmente llena. Puede ser que tenga todo el mobiliario, pero puede ser que no esté la gente cuando ocurre el sismo. Si el sismo ocurre de noche, por ejemplo, las oficinas están vacías. Entonces, ahí sí usted puede rondar un 50%, un 40%, un 60%. Aquí me preguntan, ¿una clínica privada? Bueno, lo invito a que vaya y vea una clínica privada hoy en día. También están llenas. También están llenas. Sí, todo va a depender. O sea, lo que quiero dar entender es que usted tiene la posibilidad de colocar la carga que usted quiera. Evidentemente no puede ser cero. O sea, hay parte de esa masa que está allí que debe participar en el análisis sísmico. No vamos a dejar fluctuando una parte que está allí. ¿Sí? Entonces, fíjense, este análisis que hemos acabado de explicar es el que usted tiene que hacer para poder hacer lo siguiente. Nosotros nos vamos a meter en el menú definir y allí hay un elemento que se llama mass source. El mass source. El mass source es esa, vamos a decir, propiedad que le vamos a dar al software para poder interpretar parte de la carga, de las cargas que estamos poniendo y convertirlas a masa. El massa source, que creo que, mire, ya estaba definido. Sí, ya lo habíamos definido en una clase anterior. Fíjense que ya habíamos puesto allí peso propio, sobrecarga permanente y la carga variable habíamos supuesto un 70%. Sí, esto ya lo habíamos analizado en las primeras partes de definición, solamente que no teníamos las cargas. Pero bueno, de esta manera queda bastante recalcada esta parte de la masa sobre la edificación. Sí, fíjense algo, y es algo, una recomendación que doy muy a nivel personal. Las normas existen. Las normas existen para que no se cometan los errores que ya sabemos que son contraproducentes. Pero, si usted, por ejemplo, se pone a leer la ACI 318, 2010, por ahí, 2015, que tengo por ahí, 2005, y usted lee la introducción, lo primero que le dice es que el reglamento o la norma no va a superar la parte ni matemática, ni de experiencia, ni de conocimiento que tenga el profesional. ¿Qué quiere decir? Que lo que esté allí, algunas son de uso obligatorio porque ya se sabe que son así malas, y otras son que, dependiendo de lo que usted vaya a hacer, usted como profesional puede considerar como una recomendación y usted puede alterar ese valor. Este es un caso. La norma le dice como mínimo el 25%, pero si usted sabe que el hospital siempre va a estar lleno, o por ejemplo, usted puede estar hablando de decir, bueno, es un estadio, podríamos conseguir una proporción. El estadio no todo el tiempo está lleno, puede estar por la mitad, puede estar aquí. O sea, eso va a depender. Si el estadio va a ser de una zona, mire que esta zona es muy fanática al fútbol, por ejemplo, y entonces usted va a decir, eso todo el tiempo va a estar full de personas o con un alto porcentaje. O sea, esas son las análisis que usted tiene que hacer como profesional. Por eso es que usted tiene que conocer el sitio. Siempre tiene que preguntar qué es lo que va a hacer y en dónde lo va a hacer.
Y recuerden que esa es una de nuestras primeras clases. Siempre hay que conocer al cliente y ponerse en su posición para que ustedes puedan saber darle un mejor servicio. ¿Sí? Entonces, el factor de reducción de respuesta R. La norma nos obliga a unos valores que están allí. Dice que o sea, son de uso, la gente cree que son obligatorios. Esos son valores referenciales. Referenciales. Si usted se pone a reducir el espectro de diseño en 6 veces, el espectro elástico se le va a caer tanto que o sea, la estructura con cualquier sismo va a incursionar en daño. Va a tener daño, entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo va a estar reparando edificaciones por sismo pequeños. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto que hemos dado? Si no tenemos ninguna otra pregunta al respecto, podemos dar por terminada la clase el día de hoy.